Ya estamos aquí, buenas noches, oigan, es viernes, fin de mes de marzo. Sí, marzo, oiga, qué raro. ¿Sí es marzo, verdad, pastor? Sí, sí, es marzo. Entonces, ay, yo no sé ni en qué mundo vivo, oiga, estas cosas, ay, Dios mío. Ténganme paciencia, por piedad. Aquí estamos, una vez más, con ustedes en Platicando con la Morena, muy contentos de poder compartir con ustedes el día de hoy y también, pues, nuestro gran invitado que, pues, definitivamente ha sido una pieza muy clave en este programa desde que inició, al pastor Rudy Ortegón desde Colombia. Y sí, y que sí, ay, sí. Bueno, estamos muy contentos de tenerlo el día de hoy. Cada vez que lo tenemos, yo me alegro mucho de tenerlo porque lo amamos mucho. Y bueno, pues déjenme ponerme aquí en el link de Platicando con la Morena, porque como ya es de saber que tenemos dos, pues entonces no sé ni en cuál estoy, ni en cuál comparto, ni en nada, pero ya estamos aquí. Entonces le pido que por favor comparta con sus grupos, con sus amigos. Este tema va a estar muy bueno. ¿Por qué? Porque se trata de la madurez o la niñez. Entonces, aquí la pregunta fue, ¿niños o maduros? Entonces, ahí este va a ser un tema muy confrontativo, que en lo personal, cuando me lo dijo el pastor, dije, este me gusta. Me gusta porque creo que es muy importante que aprendamos si somos, o analicemos, ¿verdad? Nos autoanalicemos si somos niños o maduros. Así que le encargo ahí, por ahí, póngale like, compártalo y esté listo, presto para aprender juntamente conmigo lo que Dios trae a través del pastor Rudy desde Colombia. Y anótelo ahí, ponga una libretita y también si quiere platicar algo, si quiere comentar, si quiere preguntar, pregúntenos. Ok, bueno, a mí no, al pastor, y le vamos a contestar, estar pendiente ahí. Entonces, bueno, pues gracias una vez más por estar aquí pendientes con nosotros en este tiempo. Y pastor, buenas noches, ¿cómo está usted? Dígame, ¿dónde está ese niño? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Saludos para ti, Violeta, saludos para todas las personas que están a esta hora y los que acostumbran a verlo en diferido. Saludo especial para todos los que comparten y los que ven este espacio como su espacio de edificación y de aprendizaje, porque me doy cuenta que tienes una nómina de lujo, ¿ah? Sí. Invitados de lujo y para mí es un placer sumar a Imagínate. los invitados de calidad que tienes y gracias Claro. por la oportunidad. Gracias a usted, pastor. De verdad, siempre se aprecia muchísimo el tiempo que toma para estar con nosotros. De verdad, es un placer, un gran placer tenerlo usted, al igual que cuando tenemos a nuestra princesa hermosa, Ruth. Así que, pues, muy contentos de que esté con nosotros. Hablamos del tema, pastor, niñez o madurez. Me gusta escuchar esta parte del tema, pastor, porque creo que es importante que nos autoanalicemos, creo yo. Bueno, eso es una autoanálisis, pero me gustaría saludar a Violeta. Ah, ¿Cómo estás, Viole que Violeta? está con nosotros. ¿Ah? Ya se nos conectó. Buenas noches, Viole. Buenas Se noches. hace que no podía conectarme. Estaba un Oh, poquito, pero todo bien, ya estamos aquí. Pastor, pues buenas noches. Qué gusto tenerlo. Qué gusto tener este tiempo con ustedes y pues seguir aprendiendo. Así que adelante. A la próxima voy a tener la misma pared que tienen ustedes. La tienen Ya está. igualita, sí, se la voy a igualita. mandar, pastor. Qué bueno. No, un honor y bueno, sí, precisamente creo que el tema es largo, es un tema complejo, difícil de entender, pero tiene que hablar de la familia de Dios, si somos niños o somos maduros, ¿no? Sí. Y creo que todos en algún aspecto de la vida nos creemos maduros, ¿no? La gran mayoría de personas, de hijos de Dios, nos creemos maduros. Vayamos a nuestra vida. Ustedes cuando eran niñas, ¿cierto? Ustedes comenzaban jugando a las muñecas y decían, ay, no, mire, mi papá hace esto. Y dicen, no, pero el mío hace tal cosa, ¿no? Porque siempre queremos competir, quién sabe más, quién tiene más. Correcto. Y por naturaleza de la niñez, siempre hemos querido competir quién sabe más, ¿no?
Me felicitaron porque soy el más sabio de la clase, ¿no? Pero cuando no nos fue muy bien, no decimos nada, porque queremos siempre aparentar madurez. En la adolescencia, ¿ok? Luchamos nosotros, por ejemplo, cuando no nos crece mucho vello en la barba, entonces uno empieza a aplicarse muchas cosas porque uno quiere verse maduro, ¿no? No quiere verse niño. Sí. Cuando cambia la voz y uno empieza a hablar y uno quiere ya que la voz esté así fuerte, pues eso es símbolo de madurez, ¿no? Y en la adolescencia uno comienza a sentir que los papás son dos estratos menos que nosotros, ¿no? Ah, eso es muy Entonces, común, que pastor. somos más sabios que papá y Sí. mamá, que no las sabemos todas y creemos que en la adolescencia adquirimos un grado de madurez, impresionante, ¿no? Claro. Entonces empieza la lucha en casa, ¿no? De quién tiene más madurez. Entonces, frases como los papás, ¿le va a enseñar a su papá a ser hijos? ¿No? Y comienzan esas frases de pelea de madurez. Y en el colegio, ¿usted ya besó o no besó? ¿Dio besito solamente pico o dio besito de otra manera? ¿No? ¿Usted ya probó? ¿Usted ya consumió? ¿Usted Eh, ya? Y todo eso nos va llevando a exigirnos a un grado de madurez. Correcto. Esto Pastor, perdón que mismo, te corte porque están diciendo que su voz se escucha muy como despacio o muy bajita. Yo lo escucho bajita también, Un pero poquito así, bajita. ahí está. acabo de subirle. Perfecto. Muy bien. Ok, entonces empiezo. No, 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 no. Sí, lo Entonces, voy entonces cuando nosotros traemos esto a la vida de Dios, pareciera que esa misma idiosincrasia, esas mismas ideas, las traemos a la vida con Dios. Entonces, creemos algunos, por no decir la mayoría, que somos ya muy maduros en muchas cosas, en las cosas de Dios. Anteriormente, la madurez se medía en cuánto tiempo llevaba yo en una congregación, ¿no? ¿Usted cómo me va a enseñar a mí si yo llevo 30 años en el Evangelio, ¿no? Hasta tenemos la silla escriturada de tanto tiempo, ¿no? Eh, o también tiene que ver con los estudios que yo he realizado, ¿no? Perfecto. ¿Usted me va a enseñar, Violeta? Si yo soy del seminario, yo soy teólogo y magíster en teología, ¿no? Ujú. Entonces, nos creemos maduros por estudios o por un kilometraje en como evangélicos o cristianos o tantas cosas, ¿no? Correcto. Pero la Biblia nos enseña, y más específicamente en la carta a los hebreos, que también tiene que ver con los hebreos que estamos nosotros aquí. ¿Quién es un hebreo? Un hebreo es aquel que cruzó al otro lado, ¿no? Un hebreo es el que cruzó de muerte a vida. Un hebreo es el que atravesó la cruz. Entonces, aquí yo estoy viendo dos hebreas, pero también estoy hablando con hebreos que se están conectando, que son hijos que cruzamos al otro lado. Correcto. Cuando nosotros leemos en Hebreos capítulo 5, el versículo 10, Pablo no, el escritor a los hebreos, que muchos dicen que es Pablo, Ujú. pero no aparece quién es el escritor ahí en la Biblia, pero pareciera que es el apóstol Pablo. Pero el escritor a los hebreos está explicando acerca del sacerdocio, ¿no? Sacerdocio levítico, pero va a entrar a un ámbito de madurez hablando del sacerdocio de Melquisedec, ¿ok? Es más, si hiciéramos una encuesta preguntando a las personas que se congregan con nosotros, ¿qué tanto sabe del sacerdocio de Melquisedec? No. Ujú. No. Melquisedec, no, ni siquiera sé nombrarlo. ¿Melqui qué? Porque no somos muy expertos. Entonces, Hebreos 5:10 dice, y fue declarado por Dios, se refiere a Jesucristo, sumo sacerdote según el orden De de Melquisedec. Melquisedec. Y cuando va a entrar en esa carta a dar comida sólida, hace un alto y en el versículo 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir.
y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado, dice acá, rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No hay nada peor que decirle a alguien que se cree maduro, decirle que es niño, ¿no? Y esto es lo que el escritor está diciendo. Tengo que hablar asuntos de alta calidad gubernamental en cuanto al sacerdocio de Melquisedec, pero no puedo. ¿Por qué? Porque Porque hay son niños. niños y hay maduros, pero ustedes me han dado a entender que son niños, ¿ok? Nosotros cuando estudiamos la Biblia, cuando la Biblia dice hijos, por ejemplo, nosotros deberíamos ir un poco con más precisión al original, saber qué clases de hijos hay, ¿no? La Biblia nos enseña muy claramente qué clases de hijos hay. Nosotros en el español decimos bebés, decimos niños, decimos adolescentes, jóvenes, jóvenes adultos y adultos mayores, ¿no? La Biblia también, cuando tú lees hijo, a veces nos quedamos solo con la información de hijo. Pero ¿qué clase de hijos? Por ejemplo, ahí dice que son como si fueran bebés, ¿ok? Ahí la palabra es nepios. Son los bebecitos, aquellos que no se valen por sí mismos, menores de 1 año, que tienen necesidad de leche. Todo hay que hacerles. ¿Cómo esos bebés expresan una necesidad? Llorando, ¿no? Todos los hijos de Dios nacimos como bebés y nacimos también como nepios, ¿no? Entonces, teníamos una necesidad con Dios, ¿no? ¿Y qué hacía mamá? Pues ponía su pecho y nos daba leche. Cuando el pañal estaba sucio, mamá cambiaba pañal o papá cambiaba pañal. Y si volvíamos a hacer de nuevo, aunque el pañal estuviera recién cambiado. Y siempre se necesita una tutoría, un cuidado. Y todos en Dios nacimos así. No es malo ser nepio, no es malo ser un bebé. Lo malo es tener 40 años, bigote y canas y seguir usando pañal. Y a ese tipo de personas es que el escritor a los hebreos les dice, tengo que parar porque ustedes ya deberían ser maestros, ¿no? Entonces, será muy bueno, o bueno, doy un panorama rápido de los hijos. Por ejemplo, los bebés, ya les dije que se llaman nepios, más o menos como hasta el año. Después empieza en la Biblia hijos, cuando tú lees hijos, también pudieras leer como tecnión, que son hijos desde 1 año, por ahí hasta los 11, 12 años, que son niños que pues juegan, su vida es el jugar, su vida es el distraerse, quieren regalos, pelean, se reconcilian, no saben mucho de la vida, pero pues ahí están, ¿no? Hay muchos hijos tecniones, ¿no? Señor, si tú no me amas, yo no te quiero, ¿no? Me siento solo, ¿no? Todos venimos de allá, todos venimos de allá, en un avance. Claro. Después, en la primaria, ¿no? ¿Cómo le llaman ustedes? Primaria y secundaria, la prepa, creo que ustedes le dicen, bueno, aquí le decimos bachillerato. Esa preparación de esos hijos adolescentes y también los que están en preparatoria y aún en la universidad, la Biblia les llama tecnones, ¿ok? Ya te he dicho 3, por si estás tomando nota. Nepios, tecniones, tecnón, que es el que ya está más avanzado, y según las costumbres judías, a un hijo, cuando cumplía los 30 años, el papá hacía una fiesta,
una super fiesta, llamaba a todos sus familiares porque su hijo dejaba de ser tecnón, que es un hijo en proceso de aprendizaje, y a los 30 años le celebraba la fiesta de la juotesia, ¿ok? Ujú. Mejor dicho, le ponía un vestido, le ponía un anillo, le ponía un calzado y decía, este ahora es mi hijo Juíos. Ujú. Este hijo ahora es capaz por legalidad de administrar todos los bienes de el padre, porque tiene el anillo de papá, tiene la autoridad de papá y puede administrar por legalidad, más no por gestión. ¿Ok? O sea, era un derecho legal. ¿Mm? Así es. No sé si hasta ahí estamos bien o estamos muy complicados, No, ¿no? muy bien. Vamos bien. Entonces, cuando ese hijo cumplía 30 años, se convertía en un hijo maduro, ¿ok? Sí. A eso quiere llegar un hijo, a un hijo maduro, porque puede administrar los bienes de papá y lo que diga él es como si lo dijera Así es. papá. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue bautizado a los 30 años y una voz del cielo se escuchó que dijo, este es mi Juíos, mi hijo maduro, en el cual yo tengo complacencia? Él no dijo, este es mi bebé, este es mi inmaduro. No, no, no. Este es mi hijo confiable. Mm. Entonces, muchos ya nos creemos confiables en las cosas de Dios. Y el escritor de Hebreos está diciendo, ustedes se creen maduros, pero son bebés. Y les da unas características. La primera característica que está diciendo ahí es que se volvieron tardos para oír. ¿Ok? Tardos para oír. ¿Será que ese bebé no está oyendo? Sí. Un hijo de Dios sí oye, solo que el bebé escucha sonidos. ¿Usted ha escuchado un bebé cuando está llorando y escucha la voz de mamá o de papá que le dicen, ya, 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 y él, ya, ya, ya. Y al escuchar la voz de papá empieza, Se tranquiliza. escuchó el sonido de papá y se calmó, ¿ok? Un bebé en las cosas de Dios quiere oír a Dios por sonidos. Entonces le gusta que diga el Señor, he aquí, Violeta, Dios te dice, ¿no? Sí. Entonces, cuando no escucha una voz audible, se frustra y empieza a llorar. Señor, tú no, ¿hace cuánto que no me hablas? Tú no me hablas, tú no me amas, ¿no? Están esperando que Dios le diga, tranquilo, hijo mío, yo estoy contigo siempre, ¿no? Y Sí. nos gustan esos tipos de palabras. ¿Será que un bebé no está oyendo? Sí, pero oye sonidos. Pero un maduro oye distinto, Ujú. porque un maduro oye a Dios y nunca será el fin escuchar un sonido de parte de Dios. Ujú. Dios no quiere ser oído por sonidos, porque para un maduro, oír es oír, entender y obedecer. Claro. Es una acción. Un maduro no oye solamente un sonido. Un maduro oye, entiende y obedece. ¿Se acuerdan de la parábola de la semilla del sembrador? Dice que el que es buena tierra fue aquel que oyó la palabra, la entendió y la Ujú. puso por obra. Ese es un maduro, ¿no? Pero un bebé oye, pero solo escucha sonidos, pero no entiende. Ujú. Y aquí el escritor de Hebreos dice, te volviste tardo para oír, por eso no eres maduro. Oyes, pero no obedeces. Y perdón, la palabra ahí tardo para oír es estúpido, tonto. Tonto. Ujú. Te volviste estúpido para oír a Dios. Te volviste tonto. Ujú. Él escucha solo sonidos, pero no acciona, no obedece.
No sé si vamos bien o estoy muy complicado. No, súper. Sí, muy bien, estamos, bueno, por lo menos yo estoy anotando y recibiendo, pastor. Muy bien. Entonces dice, sigo ahí en Hebreos 5, del 10 al 14, ¿no? Y está diciendo que en el 11 te habéis hecho tardo para oír, porque ya deberías ser maestro. Fíjate que no le está hablando a los bebés que normalmente tienen que nacer y pasar una etapa. No, le está hablando a los de 40 años que tienen bigote, pero tienen pañal. ¿Ok? Sí. ¿Tú por qué andas así? Porque tú ya deberías ser un maestro. Una persona que oye bien se convierte en un maestro. ¿Quién es un maestro? Es alguien que tiene que enseñar, tiene que dar. Y todos nosotros sí o sí nos convertimos en maestros cuando nosotros experimentamos la vida del Señor. Algo estamos enseñando. Claro. Siempre estamos enseñando algo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un papá ebrio, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? Pues eso, aunque le diga, papito, usted nunca se vaya a embriagar. ¿El niño va a prestar atención al sonido o a la acción? A la Selección. acción. ¿Ok? Nosotros también en las cosas de Dios estamos enseñando por nuestra gestión, por nuestro diario vivir. Somos maestros. Y le está diciendo a ellos que se creen maduros, tú no estás enseñando nada. No se te nota la vida de Cristo por ningún lado. No le está hablando a impíos incircuncisos que van a estar en la quinta paila del infierno. No, está hablando a hijos que no están gestionando Así lo es. que ya deberían enseñar. Jamás será un bosquejo. Parte número 1, Dios es bueno. No, es un enseñar en la cotidianidad. Cómo mis palabras ya no son las de Rudy, sino son las palabras de mi maestro, de Cristo en mí, ¿no? ¿Cómo pienso? No puedo pensar igual. ¿Cómo trato a los demás? No puedo ser igual. Pues tiene que haber una transformación evidente en nuestra vida. Entonces ahí lo que está diciendo es, ustedes ya deberían ser maestros. Y fíjense que el escritor a los hebreos lo que está diciendo es, a ustedes se les dio alta edificación, solo que no la están aprendiendo. Ya deberías ser maestro. ¿Qué estás haciendo con lo que estás recibiendo de Cristo? ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Mm? Y esto nos confronta, o bueno, a mí me Claro. confronta, porque aquí ya no se trata de, uy, no, ya escuchó la última de Rafael Ugarte, ya escuchó la última de Basilio Patiño, ya escuchó la última de Juan Balistrero, uy, miren, le comparto. No, aquí no es pasarnos prédicas como caramelos o laminitas, a ver quién tiene más conocimiento. No, es quien expresa lo que ha sido impartido, ¿no? Y esto, pues, nos lleva a meditar aún en nuestra vida y como dijo Violeta, hay que hacer un autoexamen. ¿Qué tanto de lo que yo escucho, ejecuto? ¿No? Entonces, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, ¿no? Y aquí hay un punto, y yo sé que estoy hablando a personas entendidas. No podemos de pronto mezclar y tenemos que nosotros hacer un alto. Hay rudimentos de la palabra, pero también hay rudimentos religiosos. Y nosotros venimos de rudimentos de la palabra, pero también de rudimentos religiosos. ¿Cuáles son los rudimentos que está hablando ahí? Rudimentos son las primeras palabritas. Ahí de donde dice rudimentos de la palabra, dice palabritas, ¿ok? Entonces, un bebé, ¿cuáles son las primeras palabritas? Agu, agu. ¿Ya? Agú, ¿Ya? agú.
¿Y qué hiciste tú, Violeta, cuando tu hija dijo agú, agú por primera vez? Esa cara, esa, ¿no? Que aunque dijo agú, tú, ¿no? Cuando dijo mamá, oh, y esta, amo. No. Un bebé dijo amo. Él no dijo, no hizo una exposición diciendo, bueno, el amor, este es un amor, no es un amor solamente ágape, este es un amor que proviene de Dios. No, no, el bebé no sabe eso, el bebé solo dijo, amo. Fue su primera palabrita. Llevemos esto al ámbito en las cosas de Dios. Nosotros tenemos rudimentos de las primeras palabritas. Por ejemplo, me perdonó, me salvó, Dios me ama. Esos son los primeros rudimentos, ¿ok? ¿Eso está mal? No. Solo que ahora, por ejemplo, Sofía, en tu caso, cuando te dice mamá, te amo, fue la misma niña que hace unos años, como bebé, te dijo amo, pero ella ahora entendida te dice amo de una manera distinta, aunque es el mismo amor, y le entiende de una manera distinta. Sería catastrófico que tu hija te dijera todavía, ya así grandota como es, ¿ah? Te dijera, mamá, mamá, amo, con el mismo entendimiento de una bebé. Sería catastrófico que ella siguiera con los rudimentos del amor que tenía cuando era bebé. Aquí le está diciendo, tú no puedes seguir patinando en las mismas palabritas de la fe. Dios me perdonó, sí o no me perdonó. Dios me salvó o no me salvó. Amo. Señor, dime que me amas. Eso no es pecado, vivir de rudimentos, pero déjale eso a los bebés. Así es. Pero también, lastimosamente, hemos sido permeados de rudimentos Religioso. religiosos. Y como se mezclaron, creímos que esos rudimentos tenían que ver con Dios, ¿no? Costumbres, Obras. ritos, obras, ritos que jamás están escritos, pero que nosotros los hacemos, ¿no? Y el día que nos quitan esos juguetes, rudimentos religiosos, nos ponemos bravos y nos ponemos a llorar. No me quites eso, que es mi sana doctrina. No, es un rudimento religioso. Entonces, Wow. aquí hay mucha tela por cortar, Ay, pero ay. me toca por encima, pero aquí lo que está diciendo en Hebreos 5, lo que está diciendo es, ustedes tienen necesidad de que les vuelvan a enseñar las primeras palabritas del Evangelio, del arjé de Dios, de la esencia de Dios. Es que ni siquiera se lo saben porque toca volverles a enseñar. ¿Mm? Ni siquiera han sido entendidos en esas primeras palabritas. Hay que volvérselas a enseñar. Entonces, ¿en qué grado de madurez está que ni siquiera bebés son en entendimiento? O sea que aquí hay una evidencia de una iglesia bebé. Y esto es catastrófico porque no se puede hablar asuntos de gobierno, sino que hay que hablar con bolitas y palitos y con juguetes, ¿no? Para poder entender. Y esto durante siglos ha retrasado a la iglesia. Nos ha retrasado y esta sociedad va avanzando y la iglesia no se ha percatado. ¿Tú no te has dado cuenta cómo está creciendo la inteligencia artificial? ¿No te has dado cuenta lo del metaverso? ¿No te has dado cuenta hacia dónde va la tecnología?
¿No te has dado cuenta hacia dónde van las ideologías? Ujú. ¿Cómo las ideologías están trabajando a nivel gubernamental, en los colegios, en las universidades? Ellos tienen claro algo hacia dónde van a llegar. ¿Y será que la iglesia con bebés va a ser la que está llamada en ese rango de bebés a dar las buenas nuevas y las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¡Wow! Estamos en un SOS. Esto es importante, ¿no? Entonces, dice aquí, pues ustedes, como viven de rudimentos, pues toca volverles a enseñar los rudimentos porque tienen necesidad de leche. ¿M? De leche y no de alimento Sólido. sólido. ¿M? Y todo aquel, versículo 13, que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Un bebé no sabe qué es la palabra de justicia. Conoce la palabra de salvación, Ujú. lo esencial, pero solo un maduro sabe qué es la palabra de justicia. Ya no se ve como un pecador perdonado, sino como un hijo justificado. Uf, esto Ujú. es de alto nivel. Claro. La palabra de justicia, yo ya no oro para decir, Señor, mata a mis enemigos, Señor, tritúralos, Señor, con tu justicia. No, yo ya no oro con esa justicia de bebé. Yo ya opero en la justicia de Dios, donde doy a conocer cómo Él me justificó y yo Ujú. doy una palabra de reconciliación. Cómo mi léxico cambia en cuanto a lo que es justicia. Ya no imparto mi justicia para que Dios triture a mis enemigos, sino opero en la justicia de Dios para que muchos conozcan de Dios, ¿no? Esto es un alto nivel. Es algo eh, que deberíamos cada vez más nosotros autoevaluarnos periódicamente porque todos nos creemos maduros, solo que la gestión es la que es la evidencia de cómo Sí. vamos en eso. Pero las veo muy calladas. No, está excelente el tema. Pastor, cuando habla de la justicia de Dios, también ahí entramos en el nivel que fuimos llevados, ¿no? Como bien decía, ya no en mi justicia, no en mis obras, no en mis capacidades, sino en el nivel de autoridad, de gobierno, de justicia que Él nos dio. Entonces, cuando uno entiende, como bien decía, la justicia de Dios, es la madurez de un hijo de entender a dónde fuiste posicionado, hasta dónde eres igual a Él en todos los ámbitos de Él. Wow. Y eso es lo que no cabe en la cabeza, ¿no? Así es. Mira, pastor. Edgar Andrés le dice, hola, mi paz, un abrazo. Gina Durán dice, se escucha muy, allá, lo dijimos, muchas gracias. Edgar dice, perfecto. Jesús Rodríguez está ahí, dice, un abrazo, primo. El primo. Nuestro Tengo un primo, primo que se llama Jesús. ¿Ah? es nuestro primo. Hola, primo, ¿cómo estás? Saludos al primo Chucho. Ah, qué Dice, bueno. dice Javier que está por ahí. Ustedes le dicen Chuy, ¿no? A los Jesús. Sí, ajá. Ok. Edgar dice oír, palomita, entender, check y obedecer, palomita. Lupis, Mm. hola, ¿cómo estás, hermosa Lupis? Ya tenía mucho que no te veía. Bendecida noche, hermanos desde Ciudad Juárez. Adriana Alderete y Jair Camacho están por aquí. Oh, Adriana, qué bueno, qué bueno. Saludos para ti, para el Compartan, hermano muchachos, Ricardo. y denle like para que más personas pues escuchen de verdad esto que el pastor está compartiendo. Está supremamente interesante para nuestro crecimiento. Otro aspecto que delata a un niño en las cosas del Señor y asuntos de gobierno es que es inexperto, ¿no? Inexperto. Alguien que estudia medicina, por más de que haya estudiado en la mejor universidad, es inexperto hasta que no inicia unas prácticas, Hasta Correcto. que no ¿ok? practica.
Pudo haberse graduado con honores. Pudo haber estado en todas las clases, hacer los mejores trabajos, pero sigue siendo inexperto. ¿Qué le da la experiencia a un médico? Pues la cotidianidad, ¿no? Y voy a decir algo catastrófico. Aún en esa experiencia se le tiene que morir personas Sí. porque medicó mal, porque hizo un mal procedimiento, porque dio un mal diagnóstico. Así que en esa gestión, pues los bebés saben mucho, según ellos, pero no han experimentado. Y esta vida en Cristo se trata de experiencias en Él. No mis experiencias, sus experiencias en mí. ¿Cómo experimento su vida en mí? Un bebé es un inexperto, no tiene experiencia en eso, ¿ok? Mucho menos en la palabra de justicia. Entonces, los maduros oyen bien, oyen, entienden y obedecen. Cuando dice que han alcanzado madurez, ahí la palabra, perdón, yo a veces traigo unas palabras todas raras, pero es que ahí dice en el original. Cuando dice que los que han alcanzado madurez, la palabra es teleios. Y habla de esos hijos que fueron celebrados en una fiesta donde el papá les dijo, tú eres mi hijo maduro, tú eres mi hijo confiable, te doy un anillo, te doy un vestido, te doy un calzado, pero él les dio un título, pero no quiere decir que por haberles dado el título ya son maduros. Ese hijo en gestión tiene que demostrar que toda la confianza que le otorgó su padre, él la ejecuta y lo hace bien. Cuando ese hijo completa la obra que su padre le mandó a hacer, ese es un hijo teleios. Es un hijo que completó la obra que Dios le mandó a hacer. Aquí lo que está diciendo es, necesito no solamente que seas un hijo judíos, confiable por decreto, porque es que hay gente que ahora, en esta verdad presente, dice, no, yo ya tengo, todo lo tengo en Cristo. Tengo la vida, tengo la sabiduría, sí, pero ya completaste en tu gestión lo que ya se te dio por herencia. Ese es un hijo teleios, es aquel que gestionó, es aquel que sí está por gestión haciendo lo que el Padre ya entregó. ¿Mm? Entonces, somos herederos, sí, pero necesitamos gestionar esa herencia en nosotros. ¿Por qué hay muchos herederos que todavía no disfrutan de la herencia? Porque son niños y en nada difieren a un esclavo. ¿Ok? Exacto. Entonces, aunque ya somos herederos, no disfrutamos de la herencia por gestión, porque no hemos sido confiables en gestión, ¿no? Entonces, cuando dice ustedes ya han alcanzado la madurez, ¿no? Está diciendo allí, no sé ni siquiera dónde voy. Ah, en el 14, Hebreos 5:14. Sí. Dice que esos que han alcanzado madurez tienen una cualidad y es que han usado bien los sentidos porque los tienen ejercitados. Han ejercitado los sentidos y han discernido bien y el mal. ¿Cómo una persona madura, un hijo de Dios, ejercita sus sentidos? Ese es el punto. Y el escritor a los hebreos, cuando dice ejercitar los sentidos, mete una palabra ahí que se llama humazo, ¿ok? G de gato, humazo o gumazo. Bueno, algunos lo leerían gumazo, pero es humazo, ¿ok? Como cuando te dan con un mazo. Pero, a ver, Violeta, esto te va a sonar más a un lugar donde tú te la pasas. Gimnasio, ¿ok? Pero de ahí precisamente nace la palabra gimnasio, donde dice la Biblia, los que tienen los sentidos ejercitados, él pone esa palabra humazo y es
alguien que conoce la historia sabe de qué está hablando. De Mira, ahí viene la palabra gimnasio. yo soy más religiosa, porque yo hablé de un mazo para darles. Y dije, "No, ya, Tú pensaste en un mazo. me hace falta más crecimiento, porque Pensaste en un mazo, pero mazo para darles el, para que aprendan, para que entiendan, para que se les... pero la Dios, palabra ahí tiene que ver con, de ahí nació o viene la palabra gimnasio. Nosotros ahorita en el siglo XXI conocemos un gimnasio, pero ya hay gimnasios fit, ¿no? Donde vamos nosotros con nuestras vestimentas, nuestro tarro de agua, que es el mismo que tiene Violeta, ya lo tiene muy bien. Y estamos ahí, tomamos agua, hacemos ejercicio. Los gimnasios de este tiempo no eran como los gimnasios de la época. Hace muchos años, en, en el siglo VII antes de Cristo, no sé si ustedes han visto películas de los espartanos, ¿ok? Ujú. ¿Han visto los cuerpos de los hombres espartanos? Sí. Así como el mío. O sea, mírenme a mí y ven un espartano. Pero esos no espantados, ¿no? Espartanos. ¿Han visto esas películas? ¿Cómo ellos Todo tipo de salen? cuerpo, pastor. Eso, igualito. Espartanos y cuerpo. Esos espartanos salen con sus cuerpos muy bien trabajados, ¿no? Sus pectorales, sus brazos, porque desde allí, desde Esparta, ellos comenzaron a tener unos lugares específicos donde iban desnudos, se encerraban desnudos en un lugar y comenzaban a trabajar su cuerpo. ¿Ok? Eso lo hacían desnudos. Y las personas que comenzaban a tener mejor técnica les comenzaron a llamar instructores, ¿no? Después, con el tiempo, Grecia adoptó esa cultura de los gimnasios, pero dijeron, aparte de trabajar el cuerpo, hagamos un centro para trabajar el alma, ¿no? Y comenzaron a trabajar a las personas ejercitando sus pensamientos. Allí Aristóteles comenzó a tener en los gimnasios sus cátedras, ¿ok? Que se llamó la aristocracia. Allí era un lugar solo para entrenamiento de alto nivel para ejercitar a personas para gobernar. Entonces, esos gimnasios eran para ejercitar el cuerpo, pero también los pensamientos para gobernar, obviamente desde un ámbito del alma, ¿ok? Claro. Pero esos lugares se les llamaba gimnasios. Comenzaron, perdón, a estar diferentes gimnasios en diferentes lugares y comenzaron a competir entre gimnasios y de allí nacieron los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos era puerta cerrada y ellos lo hacían desnudos. Pero también en esos gimnasios comenzaron a poner libros, bibliotecas, bueno. Cuando el escritor a los hebreos, ¿por qué les cuento esta historia a esta hora? Cuando el escritor a los hebreos dice que deberían ejercitar sus sentidos, pone esa palabra, un mazo, gimnasio. Lo que está diciendo, aquí no es por un decreto, sino tú cómo estás cultivando tu vida, no para tu cuerpo, no para el pensamiento del alma, sino en asuntos de reino y en asuntos de gobierno. ¿Cómo estás ejercitando tus sentidos? Y este es el punto, porque un bebé vive por los sentidos naturales y se expresa por sentidos naturales. Él necesita ver, oler, palpar desde un ámbito de cuerpo bios. Sí, sí, sí. Pero un hijo ejercita su vida en un ámbito de cómo ve Dios. Ya no veo como Dios, sino son los ojos de Dios en mí. Cómo gusto, cómo palpo, cómo oigo desde el ámbito del espíritu. Necesitamos un gimnasio donde totalmente desnudos, sin ninguna apariencia, decirle, Señor, aquí estoy y tú eres mi instructor.
quiero formarme no para parecerme a ti, sino que tú seas la expresión a través de mí, Ujú. ¿ok? Claro. Entonces, aquí Dios no va a buscar niños para ejercitarlos en un gimnasio. ¿Tú has visto bebés en gimnasios? No, no, porque necesitan crecer, su cuerpo necesita formarse para después trabajarlo. Entonces, a ese nivel nos está llamando el Señor. ¿Qué tanto estamos ejercitando nuestros sentidos, no del alma, ¿Cuáles? Ujú. sino los sentidos que Él ya habilitó entre nosotros? Así es. Entonces comenzamos a entender versículos como en el Salmo, gustad y ved que es bueno el Señor. Ujú. ¿Cómo se gusta que es bueno Dios? Pues tiene que ser un gusto a través de un ejercicio de los sentidos espirituales. ¿Ok? Cuando el Ujú. Señor nos dice, ¿qué ves? ¿Mm? Jesús le dijo a un ciego, le dijo, abre los ojos, ¿qué ves? Y él veía como especie de árboles, como a los hombres como especie de árboles. Ujú. No, él dice, no necesito que los veas así. Y le aclaró la vista para que aquí la enseñanza es, necesito que veas correctamente, ¿no? Sin velos. Ujú. Y volvamos al 2023. ¿En quién va a confiar asuntos del reino el Señor? ¿En niños Pues o maduros. en aquellos que están ejercitando los Claro. sentidos con el instructor? Es que a veces, no sé si has conocido personas que van al gimnasio y ellos mismos quieren darse la dieta, ellos mismos quieren darse la El rutina. No, no, ejercicio. no, hay un instructor, ¿no? Y ese instructor es el Espíritu Santo donde nos recuerda todas las palabras que el Hijo nos ha dicho. Ujú. Él es el que nos guía a toda verdad. Él es el que convence de justicia y de juicio, ¿no? Sí. Entonces, familia, el mundo está tomando ventaja. ¿Cuántos maduros estaremos listos Ujú. para ser confiables como hijos teleios para estos asuntos en este tiempo? Somos muy facilistas en decir, Señor, úsame, aquí Ujú. estoy, úsame, llévame a las naciones, Señor. Sí, pero ¿de qué manera? ¿Mm? Claro. Entonces, aquí hay una gran pregunta, ¿no? Una gran pregunta es, ¿cómo estamos en eso? Sí. A veces preguntamos, pastor, o cuestionamos a Dios, ¿no? Eh, ¿Por qué no he crecido en esto? ¿Por qué no tengo esto otro? ¿Por qué no he desarrollado aquello? Cuestionamos a Dios cuando los que nos debemos de cuestionar es a nosotros mismos. ¿Qué tanto hemos puesto por práctica lo que escuchamos? ¿Qué tanto obedecemos de veras la palabra? ¿Qué tanto escuchamos correctamente desde el espíritu y no desde lo que quiero yo y mis conveniencias y mi agenda personal o lo que en mí anhelo como persona quiero y no los planes de Dios? Entonces es ahí cuando nosotros cuestionamos a Dios, pero ¿qué tal nuestra deficiencia en estar presentes, continuos, no faltar, estarse entrenando, gestionar desde el espíritu y no desde el alma? Como bien decía, gestionar desde la vida que ya está impartida en nosotros. Y eso es donde nosotros tenemos que poner mucha atención para poder de veras, como dice usted, ser esos hijos entendidos, esos hijos maduros, y no nada más que lleguemos a ser hijos oidores, hijos bebés, porque como bien decía, todos pasamos por esas etapas, pero ¿dónde estamos estacionados hoy? Hubo un momento donde yo recibí salvación, pero ¿y luego? O sea, ¿qué siguió como hijo de Dios en tu vida? O sea, hay un antes y un después, pero también hay un camino que tenemos que llegar a, como dice, ¿no? A la estatura, el camino de la fe que nos lleva a la estatura del varón perfecto. Y cada etapa es buena, sí,
pero no de 40 años con pañales, como bien decía, sino que realmente llevemos una etapa adecuada de un cuerpo formándose en tiempo y forma y en su momento. Tremendo, tremendo lo que acabas de decir. Y siempre como que llevo a un ejemplo, ¿no? Un padre pudiera darle a su hijo de 5 años $10,000, ¿no? ¿Qué haría su hijo con $10,000 teniendo 5 años? ¿En qué piensa él? Él piensa en sus juegos de Dulces. video, en dulces. Él piensa en traer a sus amiguitos, comprar juegos de video, comer mucho helado, ¿no? Y Regalarlo también, regalar el dime, dinero, porque no sabe claro, valor. regalar, no tantas cosas. Sí. Pero un padre responsable no le va a entregar, por más de que ame a su hijo, no le va a entregar esa cantidad de dinero. Por más de que llores, ayunes, ores, porque no se trata de eso, se trata de entendimiento. Exacto, exacto. Papá, pero tú me lo dijiste. Sí, es tuyo. O sea, aquí está, es tuyo. Solo que si te lo doy ahorita, pues lo vas a derrochar. Pero si es ese hijo entrena y ejercita, va al gimnasio y se prepara para administrar los bienes de su padre, él ya no va a pensar en dulces, él va a pensar, bueno, ¿cómo voy a invertir esto en la bolsa de Nueva York? ¿Cómo voy Claro. a hacer esto aquí? ¿Cómo voy a comprar estos commodities, esta mercancía, este emprendimiento? ¿Cómo hago? Tiene otra óptica de la vida. Sí. ¿Ok? Entonces, cuando esa persona llega a ese estado de madurez, dime, y siempre yo creo que lo he dicho varias veces acá, me marcó mucho algo que dijo el apóstol Rafael Ugarte, tienes un cheque en blanco, dado por Dios, para que ejecutes el propósito eterno, porque eres confiable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falta? No es por Dios, Dios ya lo tiene listo y lo preparó. Tiene Aquí tu se trata, nombre. Sí. dime. Sí, ahí está, y dice, Ahí dice. Violeta, ok, solo que por gestión tenemos que ser confiables. Ya es una realidad, solo que nosotros tenemos que completar la obra que ya fue ejecutada en la cruz. Ya se nos dio por herencia, ahora seamos hijos confiables. Pero Así. Violeta, estás muy callada, no sé. Estoy escuchando, pastor, estoy pensando en lo que está diciendo, como dijo que de los hijos de 30, y yo también tenía entendido que para entonces a los 30 años ya se les daba, confiaba el que sean maduros, se les entregaba la herencia, entonces ya la pueden administrar. Y pues sí es cierto, como dices, o sea, hay muchas cosas que no se han manifestado, que ya están, y que decimos, como decía ahorita, ¿por qué no esto? Porque todavía no estamos preparados, o sea, todavía no hay la madurez necesaria. Y eso es que no es que Dios se atrase en lo que Él dijo, solamente, simplemente no ahí está, pero no se ha manifestado por por la inmadurez, ¿verdad? Que podemos estar experimentando. Me En acabo algún de acordar de algo. ¿No les ha pasado o escuchado así a gente, hijos? Nada más que ahorita poniéndolos en los niveles que lo puso usted, pastor, se me viene a la mente que hay hijos que dicen, no, yo prefiero que a mi Dios no me dé nada de recursos porque me puedo perder. Uf, eso está fatal porque entonces no entendiste nada. ¿Para qué son los recursos? No, o sea, creen que Dios te da para tu beneficio y no para cumplir un plan o seguir un plan para cumplir un propósito. Y Entonces, lo peor, sí. decimos, como dice Dios en su palabra, no me des mucho para que no te maldiga. eh, ¿Cuándo dice Dios eso en la palabra? No lo dice, lo dijo Job, ¿ok? No lo dijo Dios, pero Job lo dice en un estado antes de que sus ojos se abrieran, porque él después dijo, wow, ahora mis ojos te ven. Él lo dijo en un modo cegado, ¿ok? En un modo niño. Niño. Entonces, me estoy acordando la conocidísima parábola del hijo pródigo, del mal llamado hijo pródigo.
Y ahora yo estoy enseñando mucho que cuando tú lees hijo, pues vayas a mirar en el original qué clase de hijo es, bebé, niño, adolescente, ¿ok? Te lo repito por si de pronto no lo tienes. Nepios, tecnión, tecnón, judíos y teleios, ¿cierto? ¿Qué clase de hijo dice ahí? Pues Claro. me sorprende porque dice, un hombre, un padre tenía 2 hijos. ¿Quieres saber cuál clase de hijo? Hijos judíos, hijos, él ya les había entregado La su herencia. herencia, su anillo y los volvió confiables. ¿Pero por gestión eran confiables? No. Por eso uno dijo, Padre, dame lo que me pertenece, porque él ya, por decreto, era hijo maduro. Dice que le entregó todo, fue y lo desperdició, ¿cierto? Y cuando llegó, él dijo, yo no puedo llegar en calidad de hijo confiable. ¿Qué confianza? ¿No? Esto nos tiene que abrir más el entendimiento de esa parábola. Yo no puedo llegar, dizque hijo confiable, qué pena. Voy a decirle que me haga como uno de sus jornaleros. ¿Cuál hijo confiable? Entonces, cuando él llegó, el padre lo abrazó y le restituyó el anillo, le dio de nuevo el vestido y de nuevo el calzado, dándole a entender, yo a ti te entregué todo por herencia. Necesito que gestiones, ¿no? Ah, Pero la Biblia también dice que había otro hijo dentro de la casa. ujú, Y cuando dice que era otro hijo, es otro hijo judíos. A sí, él también ya se le había entregado la herencia. sí. Ese sí era confiable. No, porque ni sabía qué tenía. Tenía. Papá, yo que nunca me he ido, siempre he estado en la casa y ni siquiera me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. A ver, hijo, si todo lo mío es tuyo, ¿por qué no lo has hecho? Era Ujú. un hijo que no sabía No entendía. disfrutar la Así. casa del padre, pero ni siquiera solo la casa del padre, mucho menos al padre. No sabía quién era su padre. Entonces, por decreto eran confiables, pero no por gestión. Mm. ¿Ok? Pues por Entonces él dice, decreto somos confiables porque somos hijos, pero ajá, todavía no estamos maduros para gestionar. necesitamos por gestión llegar a esa madurez. Sí, Por porque eso el hijo que se quedó en la casa dijo, claro, pero viene tú, judíos, Ujú. ¿cierto? Entonces le dice, el papá dice, ay, sí, claro, tu hijo confiable, sí, mírelo como viene, ¿no? Y el papá mira al hijo que se quedó en la casa y le dice, hijo tecnión, lo rebaja y lo devuelve y le dice, A tú la bebé. estás como un adolescente, estás actuando como un hijo adolescente. Cuando le dice hijo, él llegó a casa y porque es mi hijo lo recibo. Él está diciendo, tú no estás operando como un hijo maduro, te volviste un adolescente. Uf, o sea, todo esto nos tiene que llevar a un ámbito de qué hijos somos y con qué madurez estamos gestionando. Claro. He dicho, muy bien dicho, pastor. Sí. Se me viene rapidísimo a la mente, eh, muchas veces ciertamente le decimos al Señor, Padre, ¿cuándo me vas a manifestar lo que dijiste? ¿O cuándo me vas a dar lo que dijiste? Porque hagas eso. Entonces, bueno, ahorita estamos entendiendo que es una cuestión de madurez. Y entonces me pongo a pensar, en lugar de pedirle al Padre, oye, Padre, dame lo que me diste, aquí me dijiste, mejor que madure yo y crezca en él para que cuando tenga lo que tú ya decretaste que ya ibas, que es mío, entonces lo pueda administrar de la manera correcta, porque ahí viene algo de mucha responsabilidad. El se lo hijo está- pródigo, el hijo pródigo le pidió la herencia al padre, el padre se la dio y él era responsable a partir de ese momento de organizar, como dije, de administrar bien la herencia, pero él no lo hizo, no lo hizo, entonces regresa y entendió que no había administrado bien.
Entonces, Dios no quitó, o su papá no quitó de él el volverse, o el darle, o restituirle, porque lo entendió, ¿verdad? No vino ya caprichoso, sino que en el interno de lo que pasó, él ya regresó, pues maduro por las experiencias. Entonces, ahorita como hijos nosotros, Dios nos está capacitando, y yo diría antes de pedirle, ay, dámelo, porque hasta eso, es la palabra religiosa, dámelo, ya es nuestro. Es mejor, Padre, que siga Cristo siendo aumentado en mí, que siga madurando en ti, para cuando eso se manifieste, pues ya podamos gestionar la manera correcta. Yo creo que aquí la pregunta es, ¿no? ¿Qué tanto gestionamos? Porque muchos nos capacitamos y seguimos capacitándonos, pero realmente no mostramos nada de esa capacitación. No Claro. gestionamos. Entonces, yo creo que aquí la pregunta es, ¿qué tanto gestionamos de lo que entendemos? Claro. Exacto. Estos días alguien me dijo, Rudy, diste una comida sólida. Uf, lo que dijiste es comida sólida. Y pues yo pregunté, yo digo, bueno, ¿se nota esa comida sólida? En lo que procesamos, ¿no? De nada sirve tener nuestro plato favorito enfrente y decir, qué comida tan rica. No, pues tengo que asimilarla y procesarla y comerla y disfrutarla y entenderla. Entonces, lo que dices tú, Violeta, o sea, si no procesamos, si no ejercitamos, si no vamos al gimnasio, pues no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer. Y seguiremos siendo cazadores de buenas palabras. Seguiremos siendo buscadores, cazadores. ¿no? De quién me dará algo de parte de Dios. Mira, Sí. pastor, aquí está Edgar y dice, es el niño, salvación, perdonado, maduro, justicia, justificado. Dice, huíos, teleios, hijos confiables, perfectos, capaces para administrar la herencia. Dice, pase la teoría a la... Sí, porque sí siento así, tienes todo el conocimiento, pero en cosas tan sencillas no puedes manifestarlo, pues imagínate. Pues, de nada sirve que tengas o que se tenga tanto conocimiento de, ¿verdad? Tremendo. Nos has dejado así. Y No, yo pues también. excelente, la verdad que este tema muy necesario, que siempre nos estemos cuestionando, Viole, la verdad, de qué tanto entendemos, qué tanto gestionamos, qué tanto vivimos, qué tanto practicamos, porque pues eso dice la palabra que por el fruto nos conocerán, así que hay que gestionar lo que se nos dio desde lo consumado. Así que, pastor, muchas gracias, Viole. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros. Gracias por esto que nos has compartido. De verdad me llevo mucho. Anoté algunas informaciones por ahí, cierto, hay mucha tela de donde cortar. 1 hora es muy poquito. Sabemos que ya es más tarde y te agradezco que hayas tomado el tiempo de estar aquí después de tu evento anterior, que de verdad te lo agradezco. Perdón, el perro está ladrando, no le puedo cerrar el hocico, pero... Sí se escucha, ¿verdad? El ruido, el ladrido, ¿no? Yo no lo escuché. No se escucha, Viole. Está súper fuerte aquí. Bueno, entonces, muchachos, gracias a cada uno de los que estuvieron ahí, gracias que estuvieron muy atentos y ahí participando con nosotros. De verdad que ahí, si quiere verlo, pues se queda grabado. Los domingos el pastor tiene en línea, creo, en YouTube, es quien tiene pasan sus servicios. Entonces, los invitamos a que se conecten con Conectados con Dios. Está en YouTube. Su página también está en Facebook, pero ahí no pasan las prédicas, ¿verdad, pastor? No. Más las tienen Lo vía... hacemos en YouTube. Entonces, pues ahí ya, recuerde, se queda todo eso grabado, se puede conectarse en vivo, puede conectarse después y definitivamente pues todo lo que aporta para nuestra vida es de crecimiento y de madurez y también pues para practicarlo. Ahora sí que practiquemos, ¿verdad? No nomás aprendamos. Así es. Que pasen muy buena noche. Gracias una vez más. Salúdenos a los muchachos, pastor, a la pastora. Con mucho gusto. Un abrazo. Gracias, Violeta. Gracias a todos ustedes. Y pueden que nos vemos la siguiente semana aquí en Platicando con la Morena en el siguiente viernes. Un abrazo, un beso. Se les ama mucho. Buenas noches a todos. Que tenga un sueño reparador. Bye bye.